En el vídeo de hoy vamos a hablar de un consejo que ya dimos en nuestro canal principal, referente a un problema que muchos de vosotros tenéis. ¿Qué hacer cuando en plena incubación se nos va el fluido eléctrico? Cuando hay un corte de luz. Un consejo o truco, como quieras llamarlo, para mantener los huevos calentitos mientras que dura ese corte de fluido eléctrico. Y lo bueno de este truco o consejo es que es relativamente fácil y prácticamente lo que necesitas está al alcance de todos. Podemos decir que no necesitamos nada extremadamente especial para, por si se va la luz cuando estamos incubando, salvar esa puesta de huevos. Digo que es un método muy fácil, muy sencillo y que cualquiera puede hacer. Pero es tan simple, que es lo que buscamos, de que esté al alcance de cualquier persona. Si muchos de vosotros tenéis problemas casi para conseguir los componentes, imaginaros si tenemos que hablar de baterías, panel solar, en fin, y otros temas, ¿no? Que también son válidos y que posiblemente los veamos más adelante. Hoy vamos a hablar de un tema muy fácil y que da muy buenos resultados. Fijaros, vamos a comenzar la historia. Hemos cogido esta caja de cartón que nos va a servir como si fuera la incubadora, como ejemplo, ¿no? Imaginaros que tenemos esta incubadora de este tamaño. El método vale para incubadoras de cualquier tamaño, simplemente adaptándolo al tamaño que tenga, pero imaginaros que tenemos esta caja de cartón y es nuestra incubadora, ¿vale? Normalmente ya sabéis que nosotros hacemos para la renovación del aire del interior, para la oxigenación, un agujero aquí abajo y otro aquí arriba en cada uno de los dos laterales de nuestra incubadora. Pues si nos ponemos en esos laterales, si nos ponemos por ejemplo en este lateral, vamos a hacer una cosa. Podemos hacerle un agujero evidentemente aquí abajo y otro aquí arriba, pero en este caso aquí arriba, en vez de hacer un agujero, vamos a hacer una raya, una perforación que sea una raya del tamaño que vamos a necesitar. Y ahora os digo de qué va ese tamaño. Fijaros a lo que me refiero. Tenemos aquí este trozo de chapa. He cortado un trocito que tenía por ahí, chapa galvanizada, chapa metálica que se utiliza para los techos o cualquier otra cosa parecida que sea metálico, ¿vale? Pues con esta chapa nuestra intención es coger y en la parte lateral de arriba pues introducir en nuestra incubadora esta chapa metálica. ¿Que para qué? Pues ahora lo vamos a ver. Estamos ahora en el interior y como veis en la parte de arriba, pues este trozo de chapa, este trozo metálico atraviesa pues toda la parte, ¿no? De extremo a extremo, aprovechando las ranuras de renovación del aire que hemos hecho en la parte de arriba. En este caso, si en tu zona hay muchos cortes de luz, pues en vez de un círculo, hacemos una raya que nos permita meter una chapa que será más ancha dependiendo del tamaño de nuestra incubadora. Aquí en la base evidentemente irían los huevos y el agua y todo lo demás que no varía, no cambia, ¿no? Tú haces tu incubadora pues poniendo la fuente de calor en la parte de arriba con ventilador o sin ventilador y repito, y aquí la zona de huevos, una o dos bandejas. Pues ahora os explicamos por qué hemos puesto esta chapa en la parte de arriba y cuál es su utilidad que nos puede salvar la puesta de huevos. Pero para eso nos vamos al interior, que aquí sopla mucho aire y no lo podemos hacer. Ahora vais a entender el porqué. Pues ya estamos en el interior y ahora vais a encontrar el motivo de por qué nos hemos ido al interior con el aire que hace fuera, ¿no? Aquí está nuestra supuesta incubadora con la chapa que la atraviesa y fijaros lo que tengo puesto en el lateral. Pues aquí está, sí, simplemente una vela. Hemos puesto un soporte para que la vela esté a la altura de la chapa prácticamente y si encendemos la vela, la llama calentará la chapa. Evidentemente, si calienta la superficie de la chapa, eso hará que se caliente también en el interior y consigamos tener una buena temperatura en el interior. Aunque no sea
una temperatura exacta como normalmente con nuestro termostato de 37 a 38, creedme que esto os puede salvar la incubación, sobre todo en zonas donde los cortes de luz sean frecuentes, ¿vale? Imaginaros lo simple que es y el resultado que nos puede dar. Evidentemente todo esto lo hemos puesto provisional para ir explicándolo, ¿no? Si ponéis un recipiente donde la vela quede más sujeta, evidentemente mucho mejor, ¿vale? Y evidentemente a medida que la vela se vaya consumiendo hay que darle un poquito más de altura para que la chapa esté siempre caliente y no pierda temperatura el interior de nuestra incubadora. Como normalmente lo más natural es que tengamos un termohigrómetro, pues ahí vamos mirando la temperatura. Si por casualidad estamos en época de calor y vemos que la temperatura va a pasarse, pues le quitamos la vela hasta que rápidamente vaya bajando y de nuevo se la incorporamos. ¿Hay que estar pendiente? Pues sí, pero repito, merece la pena si mientras está el corte de luz podemos salvar la incubación. E imaginaros que es una incubación de una gran cantidad de huevos o de una especie importante. Este remedio o método tan sencillo nos puede ayudar. Pues vamos a encender la vela y vamos a probar este experimento. Vamos a ver qué tal funciona. Ya digo que en nuestra casa tenemos que hacer esto mucho mejor para evitar problemas, ¿vale? Ya está la vela encendida. Fijaros ahora en el interior lo que tenemos. Hemos puesto la sonda de este termohigrómetro para ver qué tal va la temperatura. Así que ahora vamos a cerrar la caja, vamos a cerrar esta incubadora provisional y vamos a ver qué tal funciona. Ahí está la vela haciendo su función, ahí está calentando esa chapa. Y aquí tenemos pues una botella que hemos puesto delante para que no se abra la caja, para que esté cerrada, y el termohigrómetro que vamos a ver, vamos a darle un tiempo, vamos a ver poquito a poco lo que marca. Mientras estamos aquí esperando ansiosos de que vaya subiendo la temperatura, pues te voy a decir algunas cositas más para que tengas en cuenta. Hemos metido un poquito más adentro la chapa, aunque asome por este lado, por esta parte. Evidentemente nosotros no la hemos hecho a medida, sí cortarle este poquito para que evidentemente el calor se quede más concentrado en la parte de dentro, ¿vale? Es lo principal, simplemente eso. Y repito, la parte de lo que es la hoja metálica, si la incubadora es más grande, mientras más ancha, mejor. Y si queréis ponerle otra vela en el otro extremo para que caliente más rápidamente, pues son cosas que siguen sumando. Repito, para los que no hayáis visto el vídeo completo, que nosotros hemos escogido una caja de cartón para que nos sirva de ejemplo, pero que si utilizáis material que mantenga mucho mejor la temperatura, como el congelador de un frigorífico, como el corcho unicel o otros nombres con los que conocéis a ese material que también, pues cualquier tipo de incubadora nos sirve, pero ojo pendiente porque evidentemente el fuego no es para dejarlo solo, ¿no? Repito que esto nos puede salvar la incubación, pero hay que estar pendientes porque a medida que la vela se vaya consumiendo y la llama se vaya retirando de la chapa, pues evidentemente hay que ponerle cositas para que vaya a esa altura siempre, ¿no? Pero que este método, creedme que es muy fácil, muy simple y os puede valer. Vamos a dejarlo así funcionando un tiempo y ya después vamos viendo cómo sigue y sigue subiendo la temperatura. Vamos a mirar en cuánto está ya y repito, lo dejaremos un rato y ya después veremos si alcanza o no esos 37, 38 grados que nos pueden servir para mantener calentitos los huevos. ¿Veis cómo la llama todavía llega bien a la chapa? Pues ya mismo habrá que ponerle ahí otro suplemento para que llegue, alcance más altura la llama, ¿vale? Y si miramos, pues poquito a poco, cómo va la temperatura, pues ya está en 28,3. Nos quedan algo menos de 10 grados, pero fijaros, ya estamos en una temperatura en la que por lo menos, imaginaros que estemos en invierno, ya no estarían a 4, 5, 10 grados en el interior. Ya
estamos en unas temperaturas que por lo menos podemos tener los huevos en un margen razonable, ¿no? Que no pierdan demasiada temperatura. Vamos a esperar, como digo, y ahora seguimos echándole un vistazo. Llevamos aquí un ratillo esperando y digo, ¿por qué no? Vamos a mostraros en cuánto está la temperatura interior ahora mismo. Fijaros, hemos cambiado ya el recipiente para ponerlo un poco más alto. Hemos estado mirando, va la cosa bien y ahora os voy a enseñar cuánto está marcando ya el termohigrómetro en el interior de esta supuesta incubadora. Ahí lo tenéis, ampliamos la imagen y nos encontramos con que la temperatura en poquito tiempo, porque la vela tampoco se ha consumido todavía mucho, la temperatura está subiendo ya ahora sí a pasos agigantados. ¿Qué ocurre? Que la verdad es que ahora mismo tenemos fresquito aquí en Marchena cuando estamos grabando este vídeo. Hemos tenido calor veraniego y ahora ha venido una borrasca que ha hecho que las temperaturas de nuevo vuelvan a caer y estamos en la calle ahora mismo, yo creo que en torno a unos 18, 19, 20 grados aproximadamente, comenzando la mañana como estamos ahora grabando este vídeo, lo que hace que le cueste un poquito más. Pero claro, al estar ya la llama un rato calentando la chapa, pues resulta que ahora sí rápidamente está subiendo un poquito más. Pero fijaros, independientemente de lo que esté subiendo la temperatura, que ahí lo estáis viendo, como poquito a poco va subiendo décima a décima, ahora mismo estamos en una temperatura de que, aunque dure mucho tiempo el corte de fluido eléctrico, el corte de luz, ya no le va a pasar nada a la incubación. Hombre, suponiendo que todo lo demás sea correcto, ¿vale? Humedad relativa y etcétera, 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 cosas que ya sabéis comentamos en nuestro canal de incubadoras caseras, ¿no? Pero lo que nos interesa ahora mismo, tal y como está la temperatura, salvamos la incubación, que es de lo que se trata. Y fijaros qué método tan simple, tan sencillo. Y es que fijaros de lo que estamos hablando, ¿eh? Una vela calentando una chapa. Tecnología punta 100%. Ya sé que muchos de vosotros estaréis pensando y diciendo que, bueno, que para eso hay placas solares, baterías, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a intentar hacerlo también por esos métodos en nuestro canal, pero quizás lo que más prisa nos corría por los comentarios que nos llegan de diferentes países donde, por desgracia, no hay tantos medios, no hay tantos componentes, no hay tanto dinero para hacer la incubadora, pues es lo que más prisa corría explicar esto, porque con lo que estáis viendo, una vela y una pequeña llama calentando una chapa, en lugares donde hay muchos cortes de luz, pues nos sirve y no veas de qué forma. Por eso hoy queríamos hacer este vídeo respondiendo así a un montón de preguntas de qué se podría hacer. También nosotros utilizamos mucho, porque a mí la verdad, el tema de la vela hay que estar muy pendientes porque o se hace bien o, hombre, una llama, por muy pequeña que sea en una casa, pues siempre es peligroso, ¿no? Pero repito, que es de gran ayuda y por eso queríamos comentar este método en el día de hoy. Espero, repito, que esto os sirva de ayuda. Por hoy nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.